Les doy la bienvenida a esta exploración visual. Si les encanta descubrir las historias ocultas detrás de los números, están en el lugar correcto. Hoy vamos a ponernos la lupa de detectives de datos. Vamos a ver, paso a paso, cómo la información en bruto, sí, esos datos que a veces parecen un caos, se transforman en tablas de doble entrada y, finalmente, en historias visuales súper claras para observar cómo cambia algo a lo largo del tiempo. Así que empecemos de una vez. Este será nuestro mapa de ruta. 1. Juntando tablas de datos. 2. Visualizando con gráficos. 3. Dibujando gráficos de líneas. 4. Comparando temperaturas en ciudades. Y 5. El clima en gráficos. Sección 1. Juntando tablas de datos. Bueno, la herramienta más básica, literalmente el cimiento de cualquier análisis, es la famosa tabla de doble entrada. Antes de poder visualizar tendencias complejas, necesitamos organizar esa montaña de datos desordenados en algo lógico y manejable. Fíjense en esta tabla sobre préstamos en una biblioteca. Por un lado, en la línea horizontal, tenemos los meses, abril, mayo y junio. Por el otro, en la vertical, las categorías, novelas, cómics, cuentos y otros. Funciona como un mapa de coordenadas. Si cruzan la fila de cómics con la columna de mayo, ¡pum!, tienen el dato exacto al instante, sin necesidad de andar revisando papeles sueltos. Ahora hagamos un ejercicio rápido. Si escanean mentalmente esa tabla, ¿qué tipo de libros dirían que se prestaron más en total entre abril y junio? Basta con sumar los valores de cada fila y la respuesta salta a la vista. Es una excelente forma de ir entrenando el ojo para procesar información estructurada rápidamente. Sección 2. Visualizando con gráficos. Ya con los números ordenados, damos el siguiente gran paso cognitivo. Pasamos de una simple cuadrícula a una imagen. ¿Y por qué? Porque nuestro cerebro procesa las diferencias de tamaño y forma muchísimo más rápido que una columna llena de dígitos. Miren cómo las barras sirven de puente. Aquí tenemos datos sobre accidentes escolares. Solo con ver la altura de cada barra, el mensaje es instantáneo. El gimnasio, con 7 incidentes, lidera la lista. Le sigue el patio con 6 y la sala de clases con 5. ¿Captan la diferencia de proporciones en un segundo? Es eficiencia pura. Sección 3. Dibujando gráficos de líneas. Los gráficos de barras son geniales para comparar distintas categorías, sin duda. Pero ¿qué pasa si queremos entender una historia continua? Digamos, observar cómo cambia una sola variable a lo largo del tiempo. Ahí es donde entra la verdadera estrella de este análisis, el gráfico de líneas. Para armar uno, seguimos unos pasos bien claros. Paso 1. Trazar el eje horizontal para el tiempo, asegurando espacios iguales. Paso 2. Elegir una escala proporcional para el eje vertical, como los grados de temperatura. Paso 3. Marcar los puntos exactos de datos en las intersecciones. Y paso 4. Unir esos puntos con una línea. Básicamente, es la anatomía paso a paso para ver cómo algo fluctúa. Veamos esta ilustración directamente de un libro de texto que nos muestra otro superpoder de esta herramienta: comparar varias cosas al mismo tiempo. Aquí estamos rastreando la cantidad de papel usado frente al papel reciclado durante un periodo de 12 años. De un solo vistazo, se ve perfectamente cómo evolucionan ambas trayectorias. Queda clarísimo que, aunque el reciclaje va en aumento constante, la línea todavía se mantiene por debajo del total de papel usado. Ahora, para interpretar estas trayectorias como verdaderos expertos, es clave dominar el vocabulario. No podemos decir simplemente que la línea sube o baja. Las variaciones se clasifican de manera precisa: leve incremento, incremento significativo, leve disminución, disminución significativa o sencillamente sin variación. Y créanme, usar estos términos exactos aporta una claridad gigantesca al momento de analizar tendencias. Sección 4. Comparando temperaturas en ciudades. Vamos a aterrizar todo esto en el mundo real. Imaginen que usamos estas habilidades para comparar el clima de dos ciudades muy distintas. Aquí tenemos los datos mensuales puros en bruto de Chillán y Arica. Son cifras muy exactas. Chillán alcanza los 31 grados en pleno enero, mientras que Arica tiene su máximo de 26 grados en febrero. Pero seamos honestos, si solo miramos estas celdas llenas de números, requiere bastante esfuerzo mental dimensionar cómo se siente realmente el cambio de estación en ambos lugares. Y para darle verdadero contexto a esos números, nunca hay que olvidar el entorno. Miren esta vista espectacular del Morro de Arica. Es un gran recordatorio de que la geografía condiciona los datos. Al ser una zona costera, el océano actúa como un regulador natural. Y ese es un factor
que impacta directamente en las temperaturas que marcan los instrumentos todo el año. Pero miren el tremendo contraste cuando graficamos esas mismas temperaturas. Es impactante y demuestra por qué transformar tablas en gráficos es tan vital. La línea de Chillán tiene una variación súper significativa. Sube como una montaña rusa en verano y cae en picada hasta los 13 grados en julio. En cambio, la línea de Arica muestra una variación levísima. Es una ruta casi plana y estable entre los 18 y 26 grados. En resumen, el gráfico hace que la geografía sea visible. Sección 5. El clima en gráficos. Ya analizamos los ciclos mensuales, así que es momento de pensar en grande. El clima de verdad se entiende observando décadas enteras usando gráficos de líneas a largo plazo. Tomemos los registros históricos de Rapa Nui entre 1971 y 2022. Este es un gráfico un poco más avanzado porque sigue 3 cosas a la vez: las máximas, las mínimas y la media central. Los datos nos muestran objetivamente que el pico de calor más alto se dio en 2001. Pero, curiosamente, la temperatura más baja de este medio siglo quedó registrada hace muy poco, en 2021. La línea media funciona como nuestra ancla visual para entender todos estos extremos. Y para tener otra perspectiva, aquí tenemos una línea de tiempo basada en la estación Quinta Normal, en Santiago. El seguimiento metódico arranca en 1976. A lo largo de más de 4 décadas, la curva nos revela hitos documentados fascinantes. El promedio histórico más bajo ocurrió en 2007 y luego vimos un salto hacia el promedio más alto en el año 2016. Es un testimonio visual innegable de cómo fluctúa nuestro ambiente a largo plazo. Entonces, el gran mensaje aquí es que los gráficos de líneas funcionan como espejos metódicos y completamente neutrales. Nos muestran las variaciones largas, ayudando a los investigadores a descifrar si existe una tendencia general clara hacia arriba o hacia abajo a través de las décadas. Básicamente, convierten toda la complejidad de la naturaleza en un formato que podemos procesar. Y para cerrar este recorrido, les dejo una pregunta para que sigan aplicando esa mente de detectives. Tomando en cuenta estas tendencias a largo plazo que acabamos de examinar, ¿cómo se imaginan que se vería hoy la trayectoria en un gráfico de líneas para una región tan al sur como Punta Arenas? ¿Sería plana? ¿Tendría variaciones significativas? Es una excelente invitación para seguir usando el poder de los datos para entender el mundo que habitamos. Hasta la próxima exploración.